Ya, buenas tardes, compañeros, ingenieros. El día de hoy vamos a exponerles el control de dispositivos y equipos externos por medio de programa a través del puerto paralelo de la PC. Los integrantes son Miguel Bonifacio y el que les habla, Marco Ríos. Vamos a tratar 5 capítulos, que es el primer capítulo, descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión, el sistema de manufactura integrada. El tercer capítulo de la inteligencia artificial, el cuarto, la programación de alto nivel y la tarjeta Arduino, y el quinto es más que nada la explicación del programa que hemos hecho, la simulación. Ya, un ratito. O sea, estamos en la parte, digamos, teórica de la sustentación. Son los 3 capítulos. El capítulo número 1 es puertos y ranuras de expansión. Segundo, sistemas integrados de manufactura. Tercero, corresponde a inteligencia artificial, con todos los subcapítulos. Y, por supuesto, solamente quedaría la explicación en forma simplificada cuál de los lenguajes y el por qué han sustentado, tienen que sustentar el porqué de la elección, si han elegido a C# o Java, nada más. O sea, son 3 capítulos, no sé por qué los demás son ya referencia al documento, ¿no? Al documento y, por supuesto, al prototipo. En la monografía tiene que estar todo descrito. Y en el prototipo es la explicación ya de concretamente, ¿ya? Y si se hace referencia, por supuesto, a la elección del título del prototipo, el por qué y cómo se va a hacer, digamos, cómo se va a interactuar, porque como son 2 integrantes del grupo, les había mencionado que por cada integrante es un sensor o actuador que deben controlar. ¿Ya? Entonces, a ver, comience, por favor. Eso es todo, comience. Ya, entonces vamos primero a hablar de los 3 primeros capítulos. Eh, bueno, primero una introducción. En el mundo de la informática, cuando hablamos de puertos, hablamos de conectores, que también pueden ser denominados como interfaz o interfaz de conexión. Estos puertos suelen ser físicos, conectores que permiten el intercambio de datos, aunque también hay puertos virtuales mediante software. En cuanto a un ejemplo práctico de qué son los puertos, pueden pensar en los puertos USB, que son los que normalmente tenemos en nuestro ordenador, para conectar cables o unidades de almacenamiento USB. Los puertos paralelos sirven para conectar periféricos al ordenador y muchas veces son específicos para los diferentes tipos de periféricos. Por ejemplo, si tienes un ordenador antiguo en casa, es posible que tenga un puerto específico para el monitor, otro bastante grande para la impresora. Este capítulo lo hará mi compañero Miguel. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Ahorita vamos a explicar el capítulo 1, la descripción de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal. Bueno, en ranuras de expansión, una ranura de expansión es un elemento de conexión de la placa base de un ordenador que permite conectar a aquella tarjeta un adaptador adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco, entre muchos otros. Tenemos la ranura Industry Standard Architecture, ISA, en abreviatura. Es una ranura de expansión de 16 bits capaz de ofrecer hasta 16 megabytes sobre segundo a 8 MHz. Está también disponible en algunas máquinas que no son compatibles con el IBM PC, como el AT&T Hobbit de corta historia, la Commodore Amiga 2000, 3000 y 4000, y así como los V-Box basados en PowerPC. Físicamente, el IT añade un
segundo conector de 36 contactos, 18 por cada cara, con un tamaño de 14 centímetros. Al ser retrocompatibles, puede conectarse una tarjeta XT a un slot AT sin problemas, excepto en placas mal diseñadas físicamente. También tenemos Video Electronics Standard Association, o en sus siglas BESA. En 1992, el Comité Video Electronics Standard Association de la empresa NEC creó esta ranura para dar soporte a las nuevas placas de video. Trabaja a 4 bits y con una frecuencia que varía desde 30 a 40 MHz. Tiene 22.3 centímetros de largo, más la extensión, 1.4 de alto, 1.9 de ancho y 0.8 de ancho en extensión. Siguiente. La Peripheral Component Interconnect, o PCI, es un bus estándar de computadora para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Las principales versiones de este bus son la PC 1.0, que es la primera versión del bus PCI. Se trata de un bus de 32 bits a 16 MHz. La PCI 2.0, la primera versión estandarizada y comercial. Un bus de 32 bits a 33 MHz. La PCI 2.1 es un bus de 32 bits a 66 MHz y señal de 3.3 voltios. La PCI 2.2, bus de 32 bits a 66 MHz, requiriendo 3.3 voltios, más transferencia de hasta 533 megabytes sobre segundo. La PCI 2.3, que tiene un bus de 32 bits a 66 MHz, permite el uso de 3.3 voltios y señalizador universal, pero no soporta la señal de 5 voltios en las tarjetas. La PCI 3.0 es el estándar definitivo y ya sin soporte para 5 voltios. Tenemos la Audio Modem Riser, o el AMR. Es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de audio, como tarjetas de sonido o modems, lanzada en 1998. Y presente en placas de Intel como la Pentium 3, Intel Pentium 4 y el AMD Athlon. Cuenta con 2 por 23 pines divididos en 2 bloques, uno de 11 y otro de 12, con lo que es físicamente imposible una inserción errónea y suele aparecer en lugar de una ranura PCI, aunque a diferencia de este no es el plug and play y no admite tarjetas aceleradas por hardware. También tenemos la Communication and Networking Riser. Es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de comunicaciones como modems o tarjetas de red. Un poco más grande que la ranura Audio Modem Riser. Esta fue introducida en febrero del 2000 por Intel en sus placas base para procesadores Pentium, y se trataba de un diseño propietario, por lo que no se extendió más allá de las placas que incluían los chipsets de Intel. También tenemos la Accelerated Graphics Port. Es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Es un puerto desarrollado por Intel en 1996 como solución a los cuellos de botella que se producían en las tarjetas gráficas que usaban el bus PCI. El puerto AGP se utiliza exclusivamente para conectar una tarjeta gráfica y debido a su arquitectura solo puede haber una ranura. Dicha ranura permite aproximadamente 20 centímetros, mide aproximadamente 20 centímetros y se encuentra a un lado de las ranuras PCI y tiene 54 dientes. También tenemos la PCI-E. Este bus está estructurado como enlaces punto a punto full duplex trabajando en serie. En PCI
1.1, cada enlace transporta 250 megabytes sobre segundo en cada dirección. La versión 2.0 duplica esta tasa y la versión 3.0 la duplica nuevamente. Cada ranura de expansión lleva 1, 2, 4, 8, 16 o 32 enlaces de datos entre la placa base y las tarjetas conectadas. El número de enlaces se describe con una X de prefijo. 32 enlaces de 250 megabytes sobre segundo dan el máximo ancho de banda, 8 gigabytes sobre segundo en cada dirección para la versión 1.1. En el uso más común proporcionan un ancho de banda de 4 gigabytes sobre segundo en cada dirección. Ahora pasamos a los puertos de computadora. Estos normalmente son ranuras o conectores de la placa base en la cual se conecta el conector del dispositivo externo. En la siguiente imagen se puede ver a los conectores de la tarjeta madre o placa base. Ahí tenemos la PS2 del mouse, el puerto paralelo, la PS2 para el teclado, el puerto VGA, el puerto RJ45, los puertos USB y los puertos de entrada, salida y micrófono. Siguiente. En el puerto serial, bueno, estos puertos funcionan con un chip llamado WARTZ, que es un controlador serie. El término serie requiere decir que la comunicación con este tipo de conector se realiza solo en una dirección, o envío o recepción de datos, pero no de las dos al mismo tiempo, ya que envía los datos uno detrás de otro. Normalmente estos suelen ser dos en una placa base y son denominados COM1 y COM2. A ellos pueden conectarse periféricos como ratones o módems. En las placas base antiguas, el COM1 solía ser un puerto de 9 patillas o pin y el COM de 25. Hoy las placas que llevan estos conectores suelen ser siempre de 9 patillas. Ahí tenemos los pines del puerto de señal. De los 9 pines, la patilla 1 vendría a ser la detección portadora de datos, la 2 la recepción de datos, la 3 se encarga de la transmisión de datos, el pin 4 es el terminal de datos listos, el pin 5 la señal GND, el pin 6 para dispositivos de datos listos, el pin 7 la petición de envío, pin 8 limpiar y enviar y el pin 9 indicador de llamada. En el puerto paralelo, bueno, este tipo de puerto sirve para la conexión de periféricos y ha sido ampliamente utilizada para conectar impresoras. Soporta la comunicación paralela, es decir, puede enviar datos simultáneamente en grupos de hasta 8. Este tipo de conector es de 25 pins. Ahí tenemos el pin 1, nombre de señal es strobe, es de tipo salida y el registro bit es de control 0. En la descripción, bueno, habilita la impresora para que reciba los datos. El pin 2 de data 0 de tipo salida. En el registro bit es de data 0 y en la descripción bit 0 de datos. El pin 3 data 1, salida data 1 y bit 1 de datos. Y conforme va subiendo de los pines del 3 al 8, igual en data y en bits. Siguiente. El puerto USB o el Universal Serial Bus, bueno, este tipo de puertos de gran velocidad son pequeños con una forma alargada y estrecha. Permiten la conexión en caliente de dispositivos que soportan este estándar. Suministran al periférico de energía sin tener que estar conectado a la red eléctrica. Permite un cableado de hasta 5 metros de longitud y la conexión de hasta 126 dispositivos. Los pines del conector, ahí tenemos una imagen de los pines del conector USB a hembra. El 1 es el VCC más 5 voltios DC, el 2 en la data, el 3 en la data positiva y el 4 en el GND. Siguiente. También tenemos el puerto para el audio analógico. Este conector de audio
da señales analógicas, el cual se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio. Se utiliza un código de colores para distinguirlos. Están el verde, azul, rosa, rojo, gris, negro o naranja. Ahí tenemos cómo se distinguen por color. El verde vendría a ser las funciones de salida de audio y canales frontales, el negro en salida de audio en canales traseros, el gris salida de audio en canales laterales, el naranja salida dual, centro y subwoofer, el azul entrada de audio en nivel de línea y el rojo o rosa entrada de micrófono monoestéreo. Ahora pasamos al puerto VGA. El estándar VGA fue desarrollado originalmente por IBM en 1987 y fue la sustitución de las normas MDA, CGA y EGA. Para entender la necesidad de importancia en esta época de la tarjeta de video VGA, veamos un resumen de las normas previamente usadas. El estándar MDA o adaptor de pantalla monócromo permitía solo texto monocromático y una resolución de 720 sobre 350 píxeles. Este era utilizado para aplicaciones no gráficas. La norma CGA o adaptador de gráficos en color soportaba texto con color pero con resolución de 320 por 200 píxeles. El EGA o Engage Graphics Adapter tenía 16 colores y podía servir gráficos con resolución de 640 por 350. Al costado tenemos una descripción de los pines del puerto del VGA. Son 15 patillas del puerto VGA. En el pin 1 tenemos la red de canal rojo. En el pin 2 tenemos en color verde el canal verde. En el pin 3 el canal azul. En el pin 4 sin contacto. En el pin 5 es tierra. Pin 6 el retorno rojo. El pin 7 el retorno verde. El pin 8 el retorno azul. El pin 9 la alimentación. El pin 10 tierra. El pin 11 sin contacto. El pin 12 es la salida de datos. Pin 13 la sincronización horizontal. El pin 14 sincronización vertical. Y el pin 15 la velocidad de reloj. Siguiente. Ahora pasamos al puerto RG45. El conector RJ45 o Register Jack es el principal conector usado en la conexión de tarjetas red Ethernet. Este conector se emplea con cables de par trenzado, por lo que el mismo conector se puede emplear para tipos de comunicación, dependiendo del orden de conexión de los pares trenzados. Ahí tenemos un cuadro donde se puede ver la clasificación de todos los pares trenzados. En el 1 tenemos al Tranself Data en blanco, verde, blanco, naranja y otra vez blanco, verde. El Tranself Data RX, TX, que es verde, naranja, verde. El RX es blanco, naranja, blanco, verde y blanco, naranja. El BDD, azul, azul, blanco, marrón. El BDD Bidirectional Data más es blanco, azul, marrón. El RX naranja, verde, naranja. BBD otra vez Bidirectional Data blanco, marrón, azul. Y el BDD marrón, marrón, blanco, azul. Ahora pasamos a la Digital Visual Interface o DVI. Las siglas DVI vienen de Digital Visual Interface, lo cual en español significa Interfaz Visual Digital. Se trata de un tipo de conexión de video destinada a llevar la señal de la tarjeta gráfica de tu ordenador al monitor. Esta interfaz ha sido diseñada para la transmisión de video en pantallas digitales, como los monitores modernos de LCD o los proyectores digitales. En los puertos, en los pines del puerto DVI tenemos que son 26
patillas. En el 1 tenemos en los datos TMDS 2 menos rojo digital. En el pin 2, datos TMDS 2 más rojo digital. En el 3, la protección de datos. En el 4, se cortó la señal. Bueno, en el 4, datos TMDS 4 verde digital. En el pin 5, los datos TMS 4 verde digital. En el pin 6, el reloj DDC. En el pin 7, los datos DDC. En el pin 8, la sincronización vertical analógica. En el pin 9, los datos TMDS 1 menos verde digital. En el pin 10, los datos TMDS 1 verde digital. En el pin 11, la protección de datos TMS 1x3. En el pin 16, la detección de hot plug. En el pin 17, los datos TMS 0 azul digital. En el pin 8, los datos TMS azul digital. En el pin 9, la protección de datos TMS 0/5. En el pin 9, los datos TMDS 5 rojo digital. En el pin 21, datos TMSD 5 rojo digital. En el pin 22, protección reloj. En el pin 23, reloj TMS reloj digital. En el pin 24, reloj TMDS reloj digital. En el pin C1, rojo analógico, y en el pin C2, verde analógico. Ahora tenemos el puerto HDMI. El conector estándar de HDMI presenta estos tipos: el tipo A de 19 pins y el tipo B de 29 pins. Permite llevar un canal de video expandido para pantallas de alta resolución. También fue diseñado para resoluciones más altas de las del formato 1080, es decir, mayor tamaño de imagen. Sin embargo, dicha versión, su uso aún no ha sido generalizado. Ahí tenemos la imagen. No, vuelve al HDMI. Ahí tenemos la imagen de los puertos del pin HDMI. Son 18 en total. En el pin 1 tenemos la data 2. En el pin 2 tenemos la data 2 shield. En el pin 3 tenemos data 2. En el pin 4, data 1 más. En el pin 5, la data 1 shield. En el pin 6 tenemos la data 1 menos. En el pin 7, data 0 más. En el pin 8, la data 0 shield. En el pin 9, la data 0 menos. En el pin 10 tenemos reloj. En el pin 11 tenemos el clock shield. En el pin 12 tenemos clock menos. En el pin 13 tenemos la CS. En el pin 14 es el reservado. En el pin 15 la SCL. En el pin 16 SDA. En el pin 17 tierra. Y el pin 18 alimentación. Ahora pasamos al puerto PS2. Es un tipo de conexión estándar, aunque ahora prácticamente en desuso, que se utiliza para conectar teclados, ratones y otros dispositivos de entrada a un ordenador. En general, el término se refiere tanto a los tipos de cables como a los puertos y otros conectores utilizados con estos tipos de teclados y ratones. En los pines del puerto PS2 tenemos 6, que son el pin 1, que es la data de salida, el pin 2, que es el reservado, el pin 3, que es tierra, el pin 4, que es alimentación, el pin 5, que es el reloj de salida, y el pin 6, reservado. Y bueno, en últimos puertos tenemos a los inalámbricos, que tienen conexión. Las conexiones de este tipo de puertos se hacen sin necesidad de cables y son a través de la conexión de un emisor y un receptor utilizando ondas electromagnéticas. Ahora pasamos al capítulo número 2, el sistema de manufactura integrada.
Bueno, primero, ¿qué es el CIM? Bueno, se trata de un sistema de información computarizado que tiene como objetivo automatizar el proceso de manufactura en su totalidad. Al tener una integración gráfica de los procesos, se consigue una optimización en la calidad, producción y automatización de operaciones. En los componentes del CIM, bueno, tenemos que los elementos que lo entregan se encuentran el diseño asistido por computadora o CAD y manufactura asistida por computadora CAM. En la planeación de recursos y tecnología de grupos, y cada uno de estos elementos es básico en el diseño y manufactura de un producto, y utilizando la robótica se realiza a través de una base de datos por computadora. Y bueno, por otra parte, ¿qué es el SIM? Que es el Sistema Integrado de Manufactura. Bueno, es una filosofía mediante la que se busca que todas las tecnologías de producción trabajen en conjunto, compartan información y lleguen a automatizar las actividades que permitan al sistema con el fin de aumentar la productividad de la organización. Los SIM están basados en tecnología de redes. Los sistemas integrados de manufactura responden con mayor rapidez y flexibilidad a los cambios frecuentes de la tecnología que las fábricas tradicionales. Los sistemas integrados de manufactura se componen de sistemas de información de manufactura y sistemas físicos de producción. Ahora, las diferencias entre el SIM y el SIM, bueno, el uno del otro, primero, el sistema integrado de manufactura busca la integración de los diferentes subsistemas de la empresa, logrando que el sistema tenga una sinergia interna que permita fluir la información, reducir las ineficiencias y que todos trabajen por la meta de la empresa. Mientras que la manufactura integrada por computador se puede establecer como la automatización de los diferentes procesos de la empresa, integrándose a través de una misma tecnología de información y facilitando la ejecución de las actividades y la eficiencia de los procesos de la organización. La transformación o creación de una industria manufacturera que funcione bajo una de estas políticas es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero una vez consolidado ofrece grandes ventajas. Las nuevas industrias que se instalan en nuestro país y las existentes deben empezar a aplicar estos sistemas para que sean verdaderamente competitivas. Siguiente. En el siguiente punto vamos a hablar de los sistemas SIM aplicados a la industria automotriz. Los sistemas SIM utilizados en la industria automotriz tienen el propósito de utilizar aplicaciones informáticas por la manufactura de vehículos, así como la distribución de la información adecuada de la producción a todas las áreas que lo necesiten. Además, existen sistemas automatizados por control que permiten agilizar y simplificar algunos procesos críticos de producción. A continuación, se mencionan los sistemas SIM aplicados a la industria automovilística. En el primer sistema, bueno, tenemos la programación automática de vehículos. El sistema automatizado de programación de vehículos nos permite saber fácilmente en qué lugar del proceso se encuentra cualquier unidad a producir. Es decir, a través de este sistema es posible monitorear el estatus del automóvil dentro del proceso. A su vez, nos ayuda a desplegar la información específica de cada auto en ciertas estaciones. En el control de procesos y emisión de información, este sistema trabaja en una forma de fusión con el que se mencionó anteriormente, es decir, toma la información proporcionada de este, la procesa y la distribuye hacia diferentes aplicaciones de hardware. Su propósito fundamental es el de hacer llegar toda la información necesaria a sus subsistemas para que estos se accionen de acuerdo a una programación de cómputo diseñada especialmente para estos equipos. Tenemos también el sistema de reporte en planta, que es un sistema que trabaja localmente, cuya finalidad es reportar el número de unidades producidas por área en cada hora. Además de poder procesar reportes en base a este sistema, es útil también para llevar bitácora entre los dos turnos de producción de cada uno de los departamentos principales de la compañía.
mediante la cual pueden reportar los problemas que se encuentren durante la jornada y así poder darle seguimiento a los mismos. En transportes de materiales, bueno, este funciona para controlar el material productivo, que viene siendo el que se le agrega directamente al producto, partes pequeñas, tornillería e interruptores, accesorios, etc. El proceso comienza recibiendo la información del material de los contenedores que llegan a la planta y esta información se procesa en una computadora local. Luego tenemos el sistema de calidad. Esta aplicación consiste en 3 subsistemas cuyas funciones principalmente son las de capturar los defectos de las unidades producidas en diferentes áreas y en base a la información de defectos recopilada se elaboran reportes, estadísticas, etc. Para después tomar las acciones correctivas, la recopilación de datos se lleva a cabo por medio de voz, de forma manual o por medio de un dispositivo electrónico. En el sistema de bolsa de aire, el sistema de bolsa de aire dentro de SIM viene a ser una importante actividad dentro de las operaciones en el área de ensamble de la planta automotriz. Esto debido a que la bolsa de aire es un dispositivo de seguridad de mucha ayuda para el conductor y el pasajero, ya que colabora a reducir el número de muertes en accidentes automovilísticos. Y el último sistema es el de correo electrónico. Este es un correo electrónico que funciona en base local y en general los usuarios principales de este sistema son los supervisores de producción de todas las áreas de la empresa, que mediante su uso pueden estar en contacto con el personal del turno anterior. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de un ejemplo de una empresa que haya usado este sistema. Aquí vamos a hablar de la implementación del sistema integrado de manufactura en los procesos productivos en la empresa Tabacalera Joya de Nicaragua durante el año 2018. Bueno, en los procesos productivos y el funcionamiento del sistema integrado. A partir de los criterios establecidos por los teóricos sobre la producción de lotes, la empresa Joya de Nicaragua se ubica dentro de este tipo de procesos, siendo los más evidentes por la producción de carácter artesanal, el volumen de artículos producidos determinados por las necesidades de la empresa y el compromiso con los clientes. Volumen pequeño de gran variedad de productos uniformes que requieren plantillas. Ahí tenemos un gráfico, un mapa conceptual sobre la Joya de Nicaragua S.A., donde los 3 puntos principales de sus procesos de producción tienen la fermentación, la producción y el empaquetado. En la producción, adicionalmente, tienen el acondicionamiento de tabaco, el bochado, el rolado, el control de calidad, el llenamiento y el añejamiento. En empaquetado tienen el revisado, el rezago, prensado y rayado, empaque, control de calidad y embalaje. Sus técnicas de manufactura esbelta, bueno, tienen el control total de calidad. La empresa cuenta con puntos definidos de control, no obstante, se requiere crear una cultura de valores de forma de pensar, actuar y de verificar, complementando con el uso de prácticas y herramientas de calidad, involucrando a todos los miembros de la empresa. Otra técnica que usan es la Six Sigma, que se lleva de manera rutinaria el establecimiento de parámetros históricos. Sin embargo, se presenta la necesidad de manuales con la definición de las medidas de control para los diferentes procesos productivos. También está la técnica de sistema matricial de control interno, donde no existe un control matricial documentados, no obstante, los controles internos se han adquirido conforme a la práctica, de forma que las gerencias aún no pueden saber y evaluar que también se están cumpliendo las medidas de control. Otra técnica es el mejoramiento de la productividad. El mejoramiento de la productividad se da por medio de un seguimiento a las acciones en los procesos productivos. Esas acciones pueden ser la base para crear manuales de procedimientos de las áreas. En el ciclo, también está la técnica de ciclo de Min. El ciclo de Min es una técnica utilizada de forma instintiva para la resolución de problemas. Sin embargo, los trabajadores no son conscientes de la importancia y los resultados de su desarrollo. Siguiente. Bueno,
A través de un cambio de cultura basado en el control total de calidad, más el desarrollo total de técnicas de manufactura esbelta y acompañado de la definición de manuales y procedimientos de control interna, crean una combinación para el análisis de los elementos requeridos que componen el sistema integrado de manufactura. Actualmente se detallan de la siguiente manera. Tenemos en herramientas las prensas, la máquina de torcido, la chaveta casquillo cortadores. En maquinaria tenemos los humidificadores, el aire acondicionado, extractores y máquina TrueMaster. Energía tenemos al software y el hardware. Y en trabajo tenemos a los jefes de área, a los responsables de área, supervisores, boncheros, roleras, control de calidad, acondicionamiento del tabaco, el revisado, el rezago de puros, el empaque y trabajos varios y embalaje. Siguiente. Aquí tenemos, bueno, en cambios en el control de los procesos productivos que permiten la alimentación del sistema integrado de manufactura en la empresa. Todo comienza con formular células donde cuentan con grupos especializados a lo largo del proceso. Reducir o eliminar setup. El nivel de setup es eventualmente en las áreas de producción y empaque. La integración del control de calidad. Desarrollar un modelo de integración de control de calidad a todos los niveles. En la integración del mantenimiento preventivo no cuentan con manuales documentados a los cuales pueda consultar el personal en caso de alguna duda. En nivelar y balancear, bueno, definir documentalmente parámetros para la planificación de los productos. En la integración del control de producción necesitan definir las capacidades del área del empaque. En la integración del control de stock necesitan en selección e implementar técnicas para la administración de inventarios. Y por último, en incluir a proveedores, pues reformar los contratos en tiempos de entrega con los proveedores. Siguiente. Y bueno, finalmente tenemos el efecto de la implementación del sistema integrado de manufactura a los procesos productivos de esta empresa. La implementación de un sistema integrado de manufactura ha permitido establecer flujos de trabajo entre las diferentes áreas, teniendo en cuenta cómo se realizan las tareas, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. Los datos e información de la empresa se introducen en el momento y lugar donde se genera, ya que se encuentran diferentes puestos de digitación a lo largo de los procesos productivos. Se eliminan los errores de inconsistencia de los datos y la información duplicada. Esto se logra con el control interno que se realizan todos los días a las transacciones registradas por el personal. Y finalmente, los diferentes departamentos de la empresa pueden acceder a información de las áreas. Por ejemplo, los procesos productivos pueden acceder a los inventarios para los análisis de planificación. El área de recursos humanos puede acceder a los datos de mano de obra registradas de las áreas. Al costado tenemos un gráfico donde se resume todos los puntos donde ha mejorado, que es la existencia de base de datos, el control de costos por material, el control de las operaciones del proceso productivo, eliminación de errores y el control de costos de fabricación. A continuación, mi compañero Marco Ríos va a continuar con el capítulo 3. Yo voy a hablar del capítulo 3, que es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la IA es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. ¿Y cómo surgió esto? Pues en 1950, Alan Turing se preguntaba si las máquinas, calculadoras y computadoras básicamente, eran capaces de pensar. Turing se preocupaba principalmente por establecer los límites y las diferencias de la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Y aunque el término como tal se aceptó hasta 1956, Turing diseñó la primera computadora capaz de jugar ajedrez. Los pilares básicos de la inteligencia artificial son la búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles, algoritmos genéticos, análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN,
redes neuronales científicas análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos y razonamiento, mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto humano. Y bueno, ahora vamos a hablar de las computadoras Lisp y Prolog. Bueno, ¿qué es Lisp? Lisp es una familia de lenguajes de programación que soporta más paradigma de programación y utiliza una notación matemática práctica basada en el cálculo lambda de Alonzo Church y Stephen Klein, y cuya estructura fundamental está basada en las listas enlazadas. Además, los programas desarrollados en Lisp permiten manejar el propio código como si de una estructura de datos se tratase, y, por tanto, dan lugar a macrosistemas que permiten desarrollar nuevas sintaxis embebidas dentro del propio Lisp. Entre sus características fundamentales son un manejo automático de la memoria que libera el espacio utilizado por los objetos que dejan de ser necesarios, la inclusión de un mecanismo simple para utilizar la evaluación perezosa de las expresiones. Lisp no posee un sistema de tipos estáticos y, por tanto, los tipos se asocian a los valores en vez de las variables. Y los cálculos iterativos pueden realizarse en un espacio constante de memoria, aunque se utilice recursividad para su cálculo. Ahora, Prolog. Bueno, Prolog nació a comienzos de la década de los 70 de la mano de un investigador de la Universidad de Marsella, Alain Colmer, mientras dirigía un proyecto de tratamiento algorítmico de lenguajes naturales. Inicialmente se trataba de un lenguaje interpretado hasta que una década más tarde se creó un compilador capaz de traducir Prolog en un conjunto de instrucciones de una máquina abstracta denominada WAM, Warren Abstracted Machine, lo que convirtió desde entonces en un lenguaje semi-interpretado. Los ámbitos de la computación donde más se usa Prolog son los de la inteligencia artificial y aspectos relacionados con la misma, como el machine learning, procesamiento del lenguaje natural, construcción de sistemas expertos, etc. Y bueno, los sistemas expertos son utilizados en inteligencia artificial. Son softwares que emulan el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Los sistemas expertos funcionan de manera que almacenan conocimientos concretos para un campo determinado y solucionan los problemas utilizando esos conocimientos mediante deducción lógica de conclusiones. Con ellos se busca una mejora en calidez y rapidez de respuestas, dando así lugar a una mejora de la productividad del experto. Entre sus aplicaciones está, más que nada en el mundo empresarial. Eso se debe a que resultan muy útiles en funciones como la contabilidad, tesorería, gestiones internas. El campo que más aplicaciones de sistemas expertos está realizando es en la de auditoría. Los sistemas expertos son aplicados en muchas más áreas con resultados satisfactorios. Entre ellas están las telecomunicaciones, medicina, militar, derecho, aeronáutica, geología, electrónica, etc. Y bueno, ahora vamos a hablar de la domótica. Bueno, ¿qué es la domótica? La domótica permite la comunicación entre el usuario y un sistema de objetos conectados que conforman una vivienda. Los objetos conectados son de cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet. Eso es posible gracias al Internet de las cosas. LOT por sus siglas en inglés. Un sistema domótico recopila la información procedente de esos objetos conectados, la procesa y emite órdenes que automatizan determinadas acciones establecidas por el usuario. Bueno, entre sus aplicaciones, la domótica tiene como fin mejorar la calidad de vida de los usuarios. Se pueden agrupar en diferentes categorías. Eficiencia energética. El control domótico de una vivienda permite monitorizar y optimizar el consumo energético global mediante una gestión eficiente. Confort. La posibilidad de controlar las diferentes áreas del hogar de forma remota e incluso programarlas de forma automática mediante la central domótica que hace más cómoda la estancia. Seguridad. Los sensores de los distintos objetos conectados al sistema domótico permiten la supervisión del hogar a distancia y la programación de respuestas ante posibles intromisiones en el sistema de seguridad. Accesibilidad. La domótica busca hacer posible que cualquier persona, independientemente de su grado de capacidad, pueda hacer uso de los elementos del hogar.
y la comunicación, que es la base de todo sistema domótico, ya que permite la conexión entre el usuario y los diferentes dispositivos conectados y posibilita el control a distancia de la vivienda domótica. También está la robótica. Bueno, y la robótica es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica, de la energía biomédica y de las ciencias de la computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, el diseño de control y la física. Otras áreas importantes en la robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estado. Entre sus aplicaciones está el transporte de materiales, montaje, corte mecánico, rectificado, desbardado y pulido. La pintura, la manipulación de plásticos y otros materiales, tareas peligrosas como soldaduras, implementación de sustancias inhalantes nocivas, transporte de materiales pesados, también reciclaje, la medición, inspección y el control de calidad. Bueno, y eso sería la parte teórica que llevaba hasta el capítulo 3.